Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este webinar, estudiantes, docentes, amigos en general y a quienes no pudieron acompañarnos hoy. Sean todos bienvenidos. Empezaré comentándoles que Mentes Responsables para un Perú Mejor es una iniciativa de los estudiantes del quinto, séptimo y noveno ciclo de la Escuela Profesional de Historia y Geografía, quienes, con el afán de contribuir desde su formación profesional, desean compartir con todos los jóvenes de la región no solamente los aprendizajes adquiridos, sino también realizar acciones que les impulse a tener un mayor sentido de pertenencia y promover una mejor convivencia, tratando de que nuestro país sea mejor cada día. Lo que hoy van a escuchar por parte de los jóvenes panelistas no solamente es conocimiento, sino también ejemplos y formas en las que podemos ser responsables con la naturaleza y con la sociedad. Antes de presentar a los panelistas, debo indicarles que pueden hacernos llegar sus comentarios a través del chat de nuestra página y también en los mensajes destacados se encontrarán un formulario donde van a poder registrar su asistencia. Les agradeceremos mucho que lo hagan. Nos acompañan esta mañana, permítame presentar a nuestros jóvenes panelistas, Yarita Lisset Rodríguez Julca. Ella tiene 20 años de edad, es estudiante del séptimo ciclo, de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación en la especialidad de Historia y Geografía. Actualmente ocupa el primer puesto de su promoción, es becaria de Pronavec y ha formado parte de proyectos de responsabilidad social en el ámbito de la formación ciudadana y cívica. Eric Alberto Castillo Herrera, nuestro segundo panelista, tiene 19 años de edad. Es estudiante del séptimo ciclo de la Escuela Profesional de Historia y Geografía en la Universidad Nacional de Piura. Ha formado parte de la elaboración de proyectos también de responsabilidad social en el ámbito de la formación ciudadana y la educación cultural. Cecilia Albines Roa, Cecilia Viviana Albines Roa. Ella tiene 22 años de edad, es estudiante del noveno ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación en la especialidad de Historia y Geografía en la Universidad Nacional de Piura. Cecilia ocupa el segundo puesto en orden de mérito de su promoción y en el año 2022 realizó 2 pasantías, una en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la ciudad de Lima, y en la Universidad Castilla-La Mancha, en Cuenca, en el país de España. Andy Smith Pacherres Imán es nuestro cuarto panelista en esta mañana. Él tiene 21 años de edad, es estudiante de la Universidad Nacional de Piura, perteneciente al noveno ciclo de la Escuela Profesional de Historia y Geografía. Él pertenece al programa Aurora, liderado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es miembro del Consejo Distrital de la Juventud, CODIJO. Los dejamos en nuestra disertación hoy día. Adelante, Yarita, la sala es tuya, hija. Buenos días, distinguido público que nos acompaña en esta mañana. Agradecer por brindar parte de su tiempo para compartir con nosotros. Voy a empezar planteando una pregunta que personalmente me la he hecho a lo largo de mi vida y creo que más de uno aquí también se la ha planteado, ¿verdad? Y es, ¿por qué nuestro país posee una gran variedad de recursos, una gran variedad de productos? Y hoy, en este webinar, lo vamos a descubrir. A continuación, tengo aquí una imagen que representa un hermoso paisaje, ¿verdad? Esta imagen, chicos, muchos piensan que queda en realidad este paisaje fuera de lo que es el continente americano. Sin embargo, déjenme decirles que ello no es así. Este paisaje representa a la hermosa ciudad de Huánuco. Sí, nuestro Huánuco, y está ubicada aquí en Perú, en nuestro país. Algo que debe ser motivo de orgullo para nosotros como peruanos, porque Huánuco es considerada la ciudad con el mejor clima del mundo. Algo de lo que también vamos a hablar posteriormente.
Para empezar, tengo aquí una información que nos va a llenar de orgullo y que fue señalada en la primera jornada del encuentro denominado Bioemprendimiento Latam en la Universidad Católica de Santa María. En esta universidad se señaló que nuestro país desarrolla 28 de los 32 climas existentes en el mundo. Y esto es algo increíble y que debe llenarnos también de orgullo. Sobre todo porque, por ejemplo, ello ha permitido la existencia de más de 6.000 tipos de mariposas en el país. Y estos tipos representan pues el 20% de la población mundial. Aquí también se señaló que el Perú es el primero en Latinoamérica que alberga a distintas clases de peces, aves, mamíferos, reptiles, sobre todo en nuestra Amazonía. Pero me pregunto, ¿no? Y seguro que ustedes también se preguntan, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe esa diversidad? ¿Por qué nuestro Perú tiene estas características? Y hoy día esto va relacionado con nuestra climatología. Pero antes debemos entender que esta climatología ha influido también en el valor geoestratégico del Perú. Nuestro valor geoestratégico está dado por lo que es su ubicación geográfica, también su condición bioceánica. Esta condición bioceánica viene porque no solo tenemos acceso al Océano Pacífico, sino también vamos a tener acceso al Océano Atlántico a través de nuestro río Amazonas. Ello ha permitido que el Perú se proyecte hacia otros países, ¿verdad? ¿A través de qué? De la exportación de recursos naturales. Las estadísticas señalan que casi el 90% de nuestro comercio exterior fluye por mar, y ello es muy importante, sobre todo para el clima. A continuación, voy a presentar también la ubicación geográfica de nuestro país, que es un punto muy importante. Este punto es importante debido a que, por ejemplo, nuestro país está ubicado en el sector sur del continente americano, ocupando una posición centro-occidental, como observamos aquí en nuestra diapositiva, este sector, ¿verdad? Y si nos ubicamos aquí en la línea ecuatorial y el meridiano de Greenwich, va a ocupar una posición suroeste. Gracias a esto, gracias a esta ubicación, se supone que nuestro país debería tener o debería pertenecer a lo que es la zona tropical, es decir, un clima con mucho calor. Sin embargo, hay características, hay factores que han modificado nuestro clima y los veremos a continuación. Bien. Uno de estos es uno de los factores climáticos que ha modificado nuestra cordillera, es la cordillera de los Andes. Perdón, nuestro clima es la cordillera de los Andes. Esta cordillera es una cadena montañosa pues que atraviesa todo nuestro territorio peruano desde el norte hasta el sur del país. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué modifica el clima, verdad? Modifica el clima debido a la altitud que posee, a la altitud que posee la cordillera de los Andes. Esto ha creado la existencia de distintos pisos ecológicos que lo han relacionado también a nuestra climatología. Por ejemplo, en la parte de la zona selva de nuestro país, siempre vemos la presencia de lluvias, ¿verdad? La cordillera va a funcionar como una especie de barrera que no va a permitir que la lluvia, que los vientos de la selva pasen a la costa peruana. Y ello va también a influir, evidentemente, en que el clima de nuestra costa sea un clima árido. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta son las corrientes marinas, sobre todo la corriente de Humboldt y la corriente del Niño. La corriente de Humboldt la observamos aquí en nuestra imagen, de un color celeste, y por el contrario la corriente del Niño de un color, rosado, ¿verdad? La corriente de Humboldt tiene una característica importante. Va a traer a nuestro país lo que son aguas frías. ¿Qué quiere decir esto? Que va a impedir la formación de grandes nubes de lluvia y por ende todo nuestro país, toda nuestra costa va a tener esa característica de tener un clima árido. Pero entre lo que son los meses de diciembre, enero, febrero hasta marzo, se presenta la corriente del Niño, que desvía la corriente del Humboldt
y abarca parte de nuestra costa peruana, costa norte. Y aquí se encuentra nuestra ciudad, nuestro departamento de Piura, ¿verdad? Es por eso que es común que entre los meses de diciembre se vaya presentando la corriente del Niño y en ocasiones nos alarma, ¿cierto? Ya conocemos el fenómeno del Niño, todos los estragos que ha causado, las pérdidas humanas, materiales también, y sobre todo el recordado desborde del río en el año 2017. Todos estos factores influyen, como dije, en la formación de nuestro clima. Bien, ahora he seleccionado una serie de casos aquí para mostrar y compartir el día de hoy con ustedes. El primero es el clima de Ancash. Ancash es una ciudad muy bonita y he seleccionado aquí esta parte. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo convive el ser humano con la naturaleza, ¿cierto? El clima de Ancash es un clima subtropical árido, pero con algunas variantes. Y quiero que presten mucha atención en esto porque va a ser increíble ver cómo es que en un solo lugar pueden convivir tantos tipos de clima. En su parte norte, por ejemplo, Ancash tiene lo que es un clima árido con lluvias muy escasas, porque recordemos que está en la parte de la costa, ¿cierto? También vamos a ver zonas cercanas a la cordillera con un clima templado y seco. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se va acercando un poco al frío. Pero ya en sus altas mesetas, Ancash va a tener climas muy fríos y secos, que incluso van a bajar sobre los 0 grados centígrados. Y como decía y recalco, esto es lo importante, porque esta variedad climática que hay incluso en un solo departamento ha permitido ¿qué? Ha permitido, chicos, la existencia de diversos productos en el departamento. Tanto así que ha beneficiado a la población. ¿Por qué? Porque gran parte de la población de Ancash se dedica al sector agrícola. Por ejemplo, en Ancash encontramos lo que es el trigo, también se cultiva maíz, el algodón, que es muy importante para la industria textil, y también que ahora se está exportando hacia el exterior en lo que es la industria de la moda. También se cuenta con la producción de espárragos, sobre todo en la zona del Guarne. Entonces, Ancash pertenece, como decía, a la costa peruana, ¿verdad? Y por ello tiene estas características climáticas. Y yo voy a plantear una pregunta y que creo que más de uno ya va a tener una idea, una respuesta, ¿verdad? ¿Cómo es el clima de la costa peruana? Nuestro clima de la costa, como ya lo venía señalando, es un clima subtropical. ¿Qué quiere decir un clima subtropical? Que hace calor, pero también suele hacer de vez en cuando un poco de frío. Pero acá hay algo muy importante, que este clima subtropical se va a dividir en dos. Ello debido, como lo mencioné, a las corrientes que ya vimos anteriormente, ¿cierto? Tenemos el clima de la costa norte, este clima que va a abarcar desde Tumbes hasta parte del departamento de La Libertad. Tiene un clima subtropical y lluvioso, perdón, semitropical y lluvioso. Semitropical y lluvioso, ¿por qué? Porque así como hace mucho calor durante épocas determinadas del año, también va a haber la presencia de fuertes precipitaciones, de lluvias. Y en el caso, bueno, del clima de la costa centro-sur, va desde lo que es Ancash hasta Tacna. Y aquí va a ser un clima subtropical árido. Gracias a la corriente de Humboldt, aquí es verdad que va a haber calor también, va a haber elevadas temperaturas. Sin embargo, no se va a presentar lluvia al ser árido, es decir, las lluvias, las precipitaciones son escasas. Ahora, para explicar también parte de lo que es el clima del Perú, sobre todo centrándonos en los Andes peruanos, he elegido un caso muy particular y también que es una ciudad, un departamento muy bonito. En este caso estamos hablando de Junín. Junín está ubicado aquí, como se puede observar, en la zona centro de nuestro país, ¿verdad? Pertenece a lo que es los Andes peruanos. He elegido esta imagen porque refleja las riquezas que posee Junín, estas áreas verdes, sobre todo ríos cristalinos, que forman parte del orgullo de ser peruanos. Junín presenta la mayoría de todos los tipos de clima de los Andes, porque al igual que en la costa,
En los Andes también encontramos diversos tipos de clima. Por ejemplo, en su Sierra Baja, Junín tiene un clima templado y seco, es decir, haber sol, pero acompañado también de cierto grado de frío. Pero miren ello, en su Sierra Alta ya tiene un clima frío y seco, un clima que en ocasiones llega a ser por debajo de los 0 grados centígrados. Y aquí viene lo increíble y lo especial con Junín, que así como tiene parte de sierra, también tiene ceja de selva. Y pasamos de un clima totalmente frío, de un clima que generalmente los pobladores de Junín tienen que recurrir a usar prendas de un grueso considerable para que puedan cubrirse del frío, ¿verdad? Se pasa a un clima cálido, a un clima de calor. Y esto es lo increíble, ¿no? Como mencionaba, y vuelvo a hacer énfasis, chicos, esto es algo que nosotros tenemos que tener en mente, que estas condiciones, que estas diferencias, que estos climas que conviven en un solo lugar, es algo increíble, ¿verdad? Y también son factores importantes para la existencia de nuestra diversidad. Por ejemplo, en Junín, las condiciones climáticas variadas se permiten que se cultiven y cosechen, por ejemplo, la papa, la quinoa y la maca, que son alimentos con un valor nutricional muy alto. También tenemos el oyuco, la alcachofa, que representa, Junín representa el 90% de lo que es la producción de alcachofa en el Perú. Y también, aquí viene lo increíble, que así como se cultivan estos productos, también vamos a encontrar que se cultivan productos que suelen ser de tipo tropical, como la piña, el plátano, la naranja tangelo, entre otros más. Junín pertenece al clima de la sierra, como lo mencionaba, ¿no? Al clima de los Andes peruanos. Pero, ¿cómo es el clima de los Andes peruanos? El clima de los Andes peruanos va a estar condicionado por la cordillera de los Andes, que ya hablamos de ello, ¿no? Ya hicimos mención de ello. Esta cordillera, como dije, forma los pisos ecológicos. ¿Y qué pasa? Que a mayor altitud siempre va a haber mayor frío, ¿no? Por ejemplo, en la región Janca se ha caracterizado por tener uno de los climas más extremos, en donde, bueno, muchas de las personas sufren incluso problemas respiratorios debido a ese aire tan frío que respiran, ¿no? En esta parte de los Andes peruanos, sobre todo, los grados centígrados bajan bajo cero, ¿no? Y esto es importante porque también así hay condiciones que han permitido la existencia de productos en estas regiones. También vamos a contar, bueno, vamos a precisar que el clima de los Andes peruanos se caracteriza también por las temperaturas frías y sobre todo porque en estas zonas de los Andes se va a dar lo que es la presencia de la insolación. Como están, por ejemplo, en la región Janca, está tan arriba, está, para que me entiendan, muy elevada sobre el nivel del mar, ¿cierto? Entonces, los rayos ultravioleta caen directamente y se genera la insolación que lo sufren los pobladores de estas regiones, pobladores peruanos. Y bueno, como último caso, como último departamento que quiero mencionar es nuestro hermoso departamento de Ucayali. También seleccioné esta imagen para reflejar cuán hermoso es el departamento y sobre todo esos paisajes bellos que debemos nosotros seguir protegiéndolos, ¿verdad? El clima de Ucayali, bueno, es un clima tropical y cálido. Y aquí quiero que tengan algo en cuenta. Es un clima tropical y cálido porque pertenece a la selva peruana. Y la selva peruana es la única región que sí se adecua verdaderamente al clima que deberíamos tener por nuestra posición geográfica. Ese clima tropical del que hablábamos. En este caso, Ucayali va a tener unas temperaturas entre 19,7 grados centígrados y 30,6 grados centígrados. Va a ser bastante calor y los pobladores ya se han adecuado a ello, ¿no? Porque así como hace bastante calor, también llueve mucho. Y estas lluvias son parte ya de la vida cotidiana de los habitantes de Ucayali. Uno de los motivos por los cuales yo elegí Ucayali fue porque aquí se da algo increíble, algo que no debería pasar, pero siempre pasa todos los meses de junio. Y esto lo conocen los pobladores como el fenómeno climático fríos de San Juan.
Un mes en donde hace demasiado frío en el departamento y un frío acompañado de fuertes lluvias. Pero como dije, los pobladores ya están acostumbrados y saben cómo lidiar con este tipo de situaciones. Aquí lo increíble es que, como en un lugar en donde se supone que hace mucho calor, que tiene un clima tropical, puede también haber la existencia de un clima frío, pero solo por un determinado tiempo. Y esto representa esa variedad que tiene nuestro país. En Ucayali, por ejemplo, gracias a estas condiciones climáticas, se ha beneficiado a dos sectores principalmente, el sector agrícola y también el sector pesquero. En el caso del sector agrícola vamos a encontrar que se producen plátano, también la palma aceitera, que está incursionando en lo que es el sector de la elaboración de jabones, también para la elaboración de dulces, incluso en la industria del maquillaje. También tenemos la yuca, que es un alimento consumido por gran parte de la población peruana. Como dije, también se beneficia la pesca. En este caso, los habitantes de Ucayali suelen consumir mucho este pez llamado boquichico. Este pez tiene una característica singular. Solo se va a reproducir en zonas con temperaturas muy elevadas. Por eso es que lo encontramos en Ucayali, porque es una zona tropical, una zona calurosa, ¿verdad? Este pez también ha representado grandes ingresos para los pobladores de Ucayali porque no solo se consumen ahí, sino también se exporta hacia afuera del Perú y también incluso es consumido en varios departamentos de los alrededores. Ucayali, como mencionaba, pertenece a lo que es la selva peruana, a la Amazonía peruana. Entonces, también planteo la pregunta, ¿cómo es el clima de la selva peruana? El clima de la selva peruana hay que entender primero que está influenciado por el anticiclón del Atlántico Sur, que va a causar lo que es grandes temperaturas y también fuertes precipitaciones. Por eso es que llueve bastante en la selva. Y el ciclón ecuatorial, que también causa grandes temperaturas. Entonces, todo esto sumado nos va a dar este clima tropical característico de la selva. En la selva alta se va a contar con un clima tropical húmedo. Es decir, va a ser calor y también vamos a tener la presencia de lluvias. Pero ello no se compara con la selva baja, en donde el clima tropical es un clima más cálido, es decir, las temperaturas son más elevadas y las lluvias van a estar presentes durante todo el año. Bien, lo que yo he querido dar a entender con todo esto es saber esas características que tiene nuestro país respecto al clima y cómo esta variedad climática ha influenciado para que nosotros tengamos estas potencialidades en los recursos naturales, ¿verdad? Que podemos exportar, como se mencionó en un inicio, hacia el exterior. Podemos exportarlo a Europa, a Asia, a otros continentes del mundo. Y también deben ser aprovechados por nosotros los jóvenes peruanos. Como jóvenes, somos la población que está llamada a comenzar a emprender con esto. Por ejemplo, aquí en Piura podemos realizar conservas de mango y otras actividades más. Pero así como están estos aspectos positivos, también hay cosas que podrían truncar estas posibilidades que tenemos, ¿no? Y que no solo están afectando a nuestro país, sino también está afectando al resto del mundo. Y ello, bueno, me refiero a lo que es la contaminación ambiental. Tengo aquí esta pregunta. ¿Qué problemas ambientales atraviesa el Perú y el mundo en la actualidad? Una pregunta que nos ayudará a reflexionar sobre ello y que creo que Eri puede responder. Claro que sí, Lisette. El Perú y el mundo sufren diversas consecuencias y a raíz del cambio climático, la contaminación ambiental se ha visto muy afectado. Alrededor del mundo sufrimos las consecuencias. No solo hoy las venimos sufriendo, pero también las vamos a sufrir en un futuro, en el cercano y en el lejano también futuro. Nuestro planeta está corriendo grave peligro. Nos afrontamos a la extinción masiva, no solamente de nosotros, sino de también las otras especies, animales, plantas, hongos en general. No hay un planeta Tierra 2 para el cual ir.
Esa es la problemática. Debemos cuidar nuestro planeta, debemos preservarlo, tomar conciencia como charlas y proyectos como los que nosotros estamos realizando en este momento son el primer paso, pero también debemos llevarlo a la acción. El compromiso de cada uno, asumirlo y respetarlo y cumplirlo y que sea llevadero y perpetuo. Esa tiene que ser la mentalidad, un desarrollo sostenible y responsable, siempre cuidando el medio ambiente y la relación e interrelación del propio ser humano con su planeta, con el hogar que le dio la vida. Y esos problemas, ¿cuáles son? Uno de ellos es principalmente el calentamiento global. Y les pongo un caso. Tengo una niña de 6 meses que me gustaría sacarla a pasear al lago en el día, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Vamos a preguntarnos. No puedo tener a la niña tan chiquita a más de 100 grados. Este caso son Fahrenheit, que serían 37.8 grados Celsius o centígrados. Y ahora pues hacer deporte dentro de la casa, el hacinamiento. Esto del hacinamiento lo vimos en pandemia. ¿Es un problema recurrente? Sí, pero también es un problema recurrente que afecta ahora, no solamente ya por tipo de pandemia, sino también por el calentamiento global. Las altas temperaturas o muchas veces por el contrario, las mínimas temperaturas afectan a la población. No pueden salir de sus casas. ¿Por qué? Pueden sufrir golpes de calor y los golpes de calor muchas veces, ¿cómo es que terminan? Van a terminar con la muerte, que es la consecuencia última cuando no hay una solución y se agrava. Por ejemplo, a los hospitales cuando se va, muchas veces, como el caso del Perú, no hay atención que se brinde rápida, segura y eficiente. Y eso es una problemática. Y esto viene acarreado por el calentamiento global. Y ahora pues hacer deporte dentro de la casa, comentó a La Voz de América un peruano, Erwin Palomino, residente en la localidad de Austin, Estados Unidos. Es decir, es un connacional nuestro que ha emigrado. Y también aquí se relaciona la inmigración muchas veces y hoy utilizamos el término refugiados climáticos. ¿Por qué? Porque de muchos países el cambio climático es tan severo, hay sequías, desertificación y esto conlleva a que no hay alimentos, la pobreza aumenta y migren a otros lugares, a mejores tierras que les brinden mejores oportunidades de trabajo, condiciones de vida y se encuentran con problemáticas similares, salen de una problemática para entrar a una nueva problemática. Esto es una noticia que se va a repetir hoy y se está repitiendo y la vemos reflejada. Las actividades humanas han causado un calentamiento global de aproximadamente el 1%, 11 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. ¿Qué niveles preindustriales? A los del siglo XVIII, que aproximadamente es de 1750 en adelante, cuando la revolución industrial comienza, Inglaterra principalmente, empieza a calentarse. ¿Qué es lo que se produce? Por ejemplo, la contaminación por la quema del carbón, que era el principal fuente de energía para generar el vapor, y luego de esto viene el petróleo, la gasolina, sus derivados, toda la industria petroquímica. Pensemos en los autos, por ejemplo, que liberan el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el azufre, todo esto está yéndose hacia la atmósfera y la atmósfera pues lo está reteniendo y lo que está causando es que el planeta empiece a convertirse en un horno. Es decir, nosotros propiamente con nuestras propias actividades, con todo lo que se ha venido realizando con el progreso humano, nos hemos conducido a nuestra propia muerte. Nos estamos horneando. Es probable que el calentamiento global llegue a 1.5 grados centígrados entre el 2030. Recordemos, estamos en 2023. 2030 son 7 años. Y se calcula entre 2030 y 2052. Si continúa aumentando al ritmo actual. Y el ritmo actual no solamente que no ha cesado, sino que se ha incrementado. Potencias como China, Estados Unidos, están quemando combustible más que nunca. ¿Por qué? Porque muchas problemáticas vienen acarreadas por la contaminación ambiental. Y todo ello, lo único que ha hecho es que haya más pobres. Y para salir de esto, esta problemática hay mejorar la industria, a extraer más recursos y todo ello no se hace de manera sostenible. Por el contrario, de manera sostenible no se está realizando, sino que se ha incrementado, se desregularizan los sistemas de desarrollo sostenible, de la contaminación ambiental y no está dando resultados. Es decir,
nos estamos conduciendo a nuestro suicidio. Y aquí lo podemos ver en gráficas. La temperatura del aire promedio diaria, esto se toma en referencia a 2 metros de altura desde la superficie y lleva desde la contabilidad que se lleva internacional de 1979 hasta el 2023. ¿Cuáles son los mínimos? ¿Cuáles son los máximos? Por ejemplo, vamos en enero, febrero, marzo, son temperaturas bajas. Pero en el caso del Perú, y con las noticias que les había anunciado, esto fue en Austin, fue el 6 de julio, pero días antes en Texas, por ejemplo, el 4 de julio se registró la temperatura más alta del planeta, es decir, un promedio de las temperaturas más bajas y temperaturas más altas en todo el planeta. El planeta está siendo monitoreado porque es esencial tener ese conocimiento. ¿Y cómo es que se ve reflejado? De que tenemos una temperatura promedio de 17.18 grados Celsius o centígrados. ¿Y cómo podemos hacer otra referencia? Vamos a un año anterior. ¿Cuál era el máximo que se tenía? El máximo que se tenía era de 16.92 grados Celsius el 13 de agosto del 2016. Y preguntémonos, ¿qué estábamos haciendo el 13 de agosto del 2016? Quizá unos ni se acuerdan, otros, vamos a decir, podremos haber estado en el colegio, en la secundaria, y todo ello. Y no hemos reparado en que ahí estuvo la temperatura más alta, pero al día de hoy podemos, y mostrando esta gráfica, referencia de que el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, se tuvo la temperatura más alta. Pero esa gráfica está en ascendente y está incompleta. Fue tomada hasta solamente ese día. Posterior a ello, la temperatura ha seguido incrementándose, 18 grados, 19 grados, y hoy seguimos teniendo temperaturas elevadas. Ya ha disminuido en caída, pero también eso es una probabilidad de medición, si la comparamos con otros gráficos que aquí se tienen. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a diversos factores. Primero es la combinación del fenómeno llamado el Niño, que también está correlacionado con la niña y el niño costero. Es una problemática que nosotros conocemos de cerca, la hemos vivido, la hemos sufrido, hemos salido de ella con intensas lluvias. También, por ejemplo, en el año 2017 y mucho antes de que nosotros, por ejemplo, naciéramos, también se ha estado enfrentando. ¿Y qué pasa? Las temperaturas suelen elevarse. Hay una variación climática, lo que nos mostró Alice por las diferentes corrientes, los vientos alisios, pero sumado a ello, ¿qué también lo afecta? El calentamiento global por los desperdicios de humos tóxicos, por ejemplo, de los autos, de las fábricas, en la industria, alimentado por el cambio climático. Todo ello se va conjugando de manera holística, lo vemos, y va produciendo altas temperaturas, mínimas temperaturas, regulaciones, temperaturas que, por ejemplo, Piura nunca ha soportado, hoy las estamos viviendo, producto de la contaminación ambiental. Contaminación ambiental que el hombre es el principal causante, convirtiendo esta en una crisis de actualidad. ¿Es una crisis de actualidad? Sí, porque nosotros lo estamos sufriendo. Para el hombre también, y para el planeta en sí, porque no solamente es nuestra casa, es una casa que compartimos con animales, con plantas, con diferentes seres vivos. Y muchas veces el hombre comete el error de salirse de ese encaje y se olvida de que él es un animal. Y el planeta Tierra, es el único lugar al que podemos llamar hogar. ¿Y por qué es el único lugar al que podemos llamar hogar? Y aquí les he traído a colación una frase de Carl Sagan, que es un divulgador científico y astrónomo. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pueda migrar. Es decir, si podemos salir. Y si pudiéramos salir, no vamos a ir todos. Tendremos que quedarnos muchos. Solamente unos pocos podrán salir. Visitar sí, asentarnos aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Sagan 1994. Esto lo dice en 1994. Al día de hoy, preguntémonos cómo es que estamos en relación con el universo. Seguimos casi en las mismas condiciones que Carl Sagan nos describió en el 94. Si la Tierra es donde tenemos que quedarnos, yo les pregunto, ¿por qué la destruimos? ¿Por qué seguimos cometiendo acciones que le hacen daño? ¿Somos unos suicidas?
unos masoquistas que nos gusta sufrir. Por ejemplo, la pobreza extrema, los refugiados, los que les mencioné con los diversos casos, son producto de nuestras acciones y nosotros mismos estamos pagando el precio. Es un precio alto y es un precio caro y que nos está costando vidas, dinero y mucha tristeza. Ahora, otra noticia, y esta es del CENAMI, es del Perú, relacionado a ello. El dato, Lima superó récord de temperatura máxima del registro histórico del CENAMI, es decir, en toda la historia que se lleva de registros, nunca se había dado una temperatura tan alta. La estación automática de La Molina reportó 27.2 grados Celsius a las 2 de la tarde. Se espera que este valor se supere en el transcurso de la tarde, como así sucedió. Subió a 28, 29, y esto es justamente, les mostré una noticia que era del 4 de julio en Estados Unidos, y ahora fijémonos que esto es Lima, Lima Este, y en la parte de abajo dice 4 de julio del 2023. Ese mismo día, mientras Estados Unidos sufría una ola de calor, en el Perú, en nuestra capital, teníamos altas temperaturas que estaban rompiendo récords. Es justamente por factores geográficos, climatológicos, como explicó Lice, ubicaciones, cómo es que nuestro país se ubica con la cordillera, las corrientes marinas y el fenómeno del ENOS. Y cómo debe faltar la contaminación ambiental, que el Perú también sufre las consecuencias. Y aquí hagamos unas comparaciones. El Perú es un gran contaminador o un menor contaminador, si lo miramos a escala global y con los diferentes países, es un contaminador menor, pero eso no significa que contaminar menos no haga daño. Sí hace daño, sí suma. Entonces, y en esta medida, miremos con otros países. Otros países consumen más, pero las consecuencias, los países tropicales en el que el Perú se ubica, sufren más estas consecuencias. Y ya lo vamos a ver más adelante, qué consecuencias más graves aún está sufriendo el Perú. Y aquí entremos a la flora y la fauna, es decir, a los animales y a las plantas. Al revelar la pérdida mundial de libélulas, se presenta la actualización de esta lista roja. Se subraya la necesidad urgente de proteger los humedales mundiales y el rico mosaico de vida que albergan. A una escala global, estos ecosistemas están desapareciendo 3 veces más rápido que los bosques. Los humedales están relacionados con las libélulas, o como también nosotros los llamamos, cigarras. Y les voy a contar una anécdota, que son experiencias propias que yo puedo observar y que van pasando alrededor mío. Yo he vivido alrededor de 15 años en el campo. Hay ciertos riachuelos, pasaban, y yo podía observar estos animalitos, las libélulas. 10 años después, 15 años después, yo ya no puedo observar tanta variedad de estas libélulas. Son escasas. De 100 que podía observar hoy, solamente estoy observando 5, 7. Es decir, es un número pequeño. ¿Y por qué? Quizás el ambiente donde yo los observé sigue intacto, pero no solamente es eso. La temperatura desregulariza, afecta a las plantas, afecta a los humedales. Los bosques necesitan una cierta temperatura. ¿Qué pasa cuando se desequilibra? Pensémoslo solamente en nuestra casa. Pongamos el ejemplo de nuestro cuarto. ¿Qué pasa cuando hace demasiado frío? Tenemos que, por ejemplo, abrigarnos, ponernos una colcha encima. Pensemos cuando, por el contrario, las temperaturas suben. Necesitamos abrir las ventanas, el ventilador. Todas esas medidas se empiezan a tomar. En el caso de nuestro planeta, las medidas no están tomando no están reaccionando de manera eficaz. Nos falta mucho aún. Nos falta tomar conciencia en cierta medida, pero también llevarlo a la acción. Y la acción es lo fundamental. Y está afectando. Las libélulas son un caso esencial. Ahí se presenta al animal, pero también el ambiente en el que vive. Y este descontrol, ¿qué pasa si las libélulas eran alimento de tarántulas? Las tarántulas ahora ya no van a tener con qué alimentarse. Entonces las tarántulas se van a morir. Va a haber todo un desequilibrio del ecosistema. Estas problemáticas son presentes y ahora mirémonos también en el índice del planeta vivo. ¿Qué es el índice del planeta vivo? Este es un índice donde se lleva el registro de diversas especies alrededor del mundo. Esta lista, publicada en el año 2022, refleja que la tendencia es negativa, es decir, hay un declive, hay una desaparición de especies, la biodiversidad que se lleva
contabilizada desde 1992 que se habilitó este índice, el 12% de la escala mundial y el 30% en regiones tropicales que entra, por ejemplo, el Perú, entra Brasil, el Congo y diferentes países en las que se estima, por tanto, que el ritmo actual de extinción de las especies es 1000 veces superior a la época preindustrial. Yo les mencioné que la época preindustrial, 1750, 60 en adelante, es decir, todo este progreso humano ha sido positivo de alguna manera en ciertas características, pero también ha tenido sus costos. Y el costo ha sido que animales, por ejemplo, el rinoceronte, los tigres, los osos polares, estén desapareciendo. ¿Por qué? Por la pérdida de su hábitat. Pongamos el ejemplo del oso polar, que vive en la región polar del norte. ¿Qué pasa? El polo norte está desapareciendo constantemente, los glaciares están desapareciendo, los icebergs, todo esto, ¿qué va a conllevar? A que el nivel del mar incremente. Cuando el nivel del mar incrementa, por ejemplo, inunda zonas costeras como ciudades enigmáticas como Nueva York, pero también tenemos en el caso de, por ejemplo, Piura, Paita, en este caso va a tener el mar más adentro. La punta en el Callao, imagínense la punta que está adentrándose en el mar de Grao. Esa corre peligro no solamente de que se inunde, la población tenga que retirarse y ahora esta población va a denominarse refugiados climáticos porque el Estado tendrá que movilizarse para proteger a estas personas. La FAO en el 2020, partiendo de un estudio de área total de bosques en el mundo, de unos 4.060 millones de hectáreas en total que estimaba, el mundo ha perdido 178 millones de hectáreas de bosque. Esto va desde el año 1990. Yo les mencioné en el anterior de que iba desde 1992 una pérdida constante. Esto se relaciona también con años anteriores. Con este conteo se va perdiendo bosque a bosque día a día. Una superficie aproximada de la dimensión del país africano de Libia. Y aquí les he puesto una imagen para que tengan una idea, un concepto de la cantidad de espacio que Libia. Pero recordemos, Libia y en este planisferio se distorsiona, que es el de Mercator. Si lo ampliamos un poco más y borramos estas distorsiones, la proyección sería mucho mayor. Ahora, imagínenselo en su mente, ¿cuál catastrófico es toda esta pérdida de los bosques? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados los tenemos claros y precisos. De las 7,77 millones de especies animales que se tienen registro y de las 953.434 que se han catalogado y que se tiene un registro seguido, constante, 298.000 especies de plantas también, y de las registradas de especies de hongos, todas estas corren en peligro de extinguirse y todas ellas también, y yo les mencioné de que el ser humano está dentro de esas, también está en peligro de extinguirse por su propia mano. Estamos afrontando la 7ª extinción masiva de la Tierra, por lo que mencionaremos algunos seres vivos. ¿Cuáles son estos seres vivos que se han extinguido y no se han podido adaptar a las nuevas condiciones, que son los cambios de temperatura, los cambios de sus bosques, el destierro muchas veces por la acción humana para la agricultura? Listé mencionaba, por ejemplo, la palma aceitera. La palma aceitera demanda de selvas, grandes extensiones de selva. Todos esos animales o fueron muertos o tuvieron que huir, refugiarse en otros ambientes para dar paso a la palma aceitera, a esta producción. ¿Es lesivo? Sí. ¿Se puede remediar en un futuro? Si hay planes, sí se puede remediar. Y aquí pongamos el pato toc-toc de Guatemala, extinta desde el 2004. El rinoceronte negro de África Occidental lo tenemos extinto desde el 2011. El carpintero imperial, extinto desde 1956. El sapo dorado está extinto desde 1989. El tigre persa, extinto desde 1970. El delfín de río chino, que es un delfín con ciertas pigmentaciones rosadas, que vivía en el río Yangtze, o Baiji, extinto desde el año 2007. El
bucardo o cabra montés ibérica, España, Portugal, que era su hábitat preigna, extinto desde el año 2000. Todos estos resultados no son alentadores. Y yo te pregunto, Cecilia, ¿qué está haciendo el hombre en el medio ambiente? ¿Lo cuida o lo arruina? Bueno, efectivamente, no, el hombre no está cuidando el medio ambiente, por el contrario, lamentablemente lo está arruinando. Y vamos a empezar con esta frase de Mahatma Gandhi, en la que nos dice, la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Nosotros debemos reflexionar respecto a esta frase que nos dejó este pensador y líder del nacionalismo indio. Y es necesario que nosotros seamos conscientes de que podemos tomar acciones, tanto positivas como negativas. Y esto va a depender de cada uno de nosotros para las repercusiones que vamos a tener a futuro. Bueno, según la herramienta digital Biomaps, que es una nueva tecnología que nos permite poder identificar los avances y retrocesos a nivel de la geografía de nuestro país, nos dice que en los últimos 37 años se han perdido 3 millones de hectáreas de bosques y el 50% de la superficie glaciar de nuestro país. Algo que lamentamos profundamente, pero que está siendo parte de nuestras acciones y que, como ya lo comentó mi compañero Eric, las consecuencias se están viendo al día de hoy. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, al tipo de economía que tenemos actualmente y el sistema que se está volviendo muy individualista y que no está queriendo reconocer la importancia que debe tener el cuidado ambiental. A lo largo de nuestra vida, creo yo, que muchos de nosotros hemos imaginado nuestro país y nuestro planeta en sí como las imágenes que vemos al lado izquierdo, con colores vivos, llenos de agua, de vida. Pero lamentablemente, al día de hoy, es más claro que nunca que ya no es así. Nuestro planeta ya no se ve así, más bien se ve como las imágenes de la derecha. Escuchamos noticias de sequías, de incendios forestales, de días más calurosos, y ya no son noticias de algo que lo plantean como que muy a futuro. Nos dicen que en unos meses nos vamos a enfrentar a cambios climáticos, a fenómenos que van a dañar nuestro estilo de vida y nos van a afectar. Entonces, esto forma parte de nuestro día. Pero, ¿qué está haciendo el hombre para contribuir a ello? El hombre, lamentablemente, realiza una serie de acciones, como por ejemplo, la industria de la moda, que genera que se acumulen grandes toneladas de ropa en diferentes partes de nuestro país. Y lo que pasa es que estas ropas contienen grandes cantidades de productos químicos que dañan el medio ambiente. Por otro lado, también es importante que sepamos que la ropa, dependiendo de la prenda, utiliza grandes cantidades de agua, como podemos ver en la infografía de la mano derecha. Por otro lado, también es importante que sepamos que la industria de la moda utiliza más energía que la industria de aviación y de transporte marítimo juntos. Entonces, allí podemos tener una idea del impacto que tiene esta industria de la moda, en la que nos venden propagandas de que necesitamos consumir más ropa que en realidad no es necesaria, ¿no? Por otro lado, hay acciones como, por ejemplo, el no clasificar correctamente la basura o los residuos sólidos, ¿no? Sabemos que hay elementos que se pueden reciclar, como el papel, el cartón, el vidrio, y es necesario que nosotros los separemos para que estos puedan tener un nuevo uso y así evitar que se acumulen cerros o montones de basura en lugares de nuestras ciudades, como estoy segura que muchos los hemos visto. Por otro lado, también algo muy común es la contaminación en las playas.
Si han ido a la playa, espero se hayan dado cuenta. Y uno de los principales contaminantes son las colillas, que se demoran hasta 10 años en desintegrarse y sueltan químicos que dañan al mar. También tenemos que saber que es importante el separar las pilas, ya que contienen cantidades de mercurio, que es un elemento muy tóxico, y pueden llegar a contaminar hasta 167.000 litros de agua. Otro dato importante que mencionó mi compañero Eric también es el uso del aceite de palma, que para su producción es necesario deforestar. Y aún así es uno de los aceites más consumidos en la industria. Y un factor importante también que pocas veces se considera es la contaminación acústica, que nos lleva a que diferentes medios de transporte empiecen a hacer sonidos que no son necesarios y que dañan a la persona y al ambiente. Por ello, es importante que nosotros empecemos a tomar acciones, como lo hace Marisol García, que es una ciudadana de San Martín. Ella lucha en su comunidad, es líder quingua de una federación amazónica, y ella lucha contra la deforestación y el narcotráfico. San Martín es una zona con grandes cantidades de bosques, tiene uno de los porcentajes más importantes de bosques en nuestro país, pero lamentablemente es víctima de estos tipos de actos. Marisol, entre las actividades que ha realizado es crear una radio llamada Voces de la Amazonía, en la que se denuncia dentro de su comunidad este tipo de actos. Y como muchos líderes amazónicos o indígenas, ha sido amenazada de vida, su vida de muerte. Y ella en una de las entrevistas dice, podrán matar a 1, 2 o 3, pero vendrán más y nunca podrán exterminarnos. Y eso nos da a reflexionar en cómo es que ella ya no solamente está tomando acciones, sino también está en un nivel de defensa. Ella busca defender su territorio y poder dejar una huella para las otras generaciones. Y eso es algo que creo que debemos imitar, ¿no? El que nosotros no solamente seamos conscientes, llegar a ese nivel en el que no solamente seamos conscientes de que si tenemos una basura, no es necesario tirarlo en la calle, podemos guardarlo y botarlo después. Y ese esfuerzo, que si nosotros somos realmente conscientes de que eso es importante, vamos a poder ir progresando y mejorando en otras cosas. Vamos a poder ver lo que pasa en nuestra realidad y darnos cuenta de que justamente eso, con solamente tirar o el no clasificar la basura, los residuos sólidos también nos afecta en nuestro ambiente. O participar, como lo he visto en algunas escuelas, en algunos grupos de algunos barrios o urbanizaciones, en las que salen a limpiar playas, como podemos observar en la imagen, ¿no? El participar de este tipo de acciones nos permite a nosotros, como repito, ser conscientes de la realidad y poder llegar a una postura de defensa de nuestro medio ambiente. Y eso es lo que nosotros debemos aspirar como jóvenes. Pero dándole la vuelta a la moneda, y muy relacionado con este tema, está el cuidado de nuestra salud. Mientras nosotros más dañemos nuestro medio ambiente, nos vamos a ver afectados en nuestra salud, como lo han mencionado en las ponencias anteriores. Les presento el caso de Raiza Balcázar. Ella es una ex Miss de belleza de Sullana, que falleció a los 28 años de edad a causa del cáncer de mama. Cabe resaltar que ella a los 12 años de edad fue diagnosticada de cáncer de ovarios, logró superarlo, pero a los 23 años se le diagnosticó el cáncer de mama. Y esto nos lleva a reflexionar la importancia que debemos darle a nuestra salud, algo que lamentablemente también estamos flaqueando en nuestro país. Los peruanos nos caracterizamos por no darle importancia a nuestra salud, por esperar a que pase mucho tiempo para recién atendernos. Y esto es algo que necesitamos cambiar como jóvenes. Necesitamos como jóvenes desde ya ser conscientes de que es importante cuidar nuestra salud. No dejarnos arrastrar por este sistema global en el que nos dicen que hay cosas más importantes. Porque sin salud no podemos hacer nada.
Y lo que más llama la atención es que nuestro país es rico en recursos naturales y tenemos una gran cantidad de plantas medicinales, de hortalizas, de semillas, de frutas, verduras que ayudan a mejorar nuestra salud e incluso está comprobado científicamente que ayudan a reducir los síntomas de muchas enfermedades. Aquí podemos ver algunas de ellas, como la uña de gato, la maca, el boldo, la flor de arena. Incluso Salud ha implementado un programa de medicina complementaria en la que se imparte infusiones, pomadas, algunos remedios para personas que tienen enfermedades y esto les ayuda a aliviar algunos síntomas. Pero como se dice popularmente, lo que está dando la hora al día de hoy son las frutas. Muchos extranjeros cuando visitan nuestro país se quedan maravillados porque dicen que tenemos gran variedad de frutas. Y entre las frutas que está llamando la atención ahora son los arándanos. Los arándanos son pequeñas bayas de color azul o rojo que pertenecen a la familia de los frutos del bosque y son de las frutas más saludables del planeta porque contienen grandes cantidades de antioxidantes. Y estos antioxidantes nos permiten tener, por ejemplo, beneficios para prevenir el envejecimiento prematuro, mejorar la vista, la memoria. También se utilizan mucho en dietas para perder el peso. Pero lo que realmente llama la atención es que un estudio que se realizó en 49 mujeres determinó que estas mujeres que sufrían de artritis reumatoide empezaron a consumir jugos de arándanos por 90 días y se determinó de que realmente ayuda a reducir el nivel de los síntomas, ¿no? Entonces, esta es la información que nosotros debemos manejar. Por otro lado, también tenemos al camu camu, que es un fruto de color rojo que crece en la Amazonía, específicamente a orillas de los ríos y en los terrenos inundables de la Amazonía peruana. Y contiene grandes cantidades de vitamina C. Esta vitamina C ayuda a que el sistema inmunológico se mantenga, ayuda también en la cicatrización y también es importante porque bloquea la acumulación de radicales libres, que son una especie química que daña el cuerpo humano. Y así se puede prevenir la prevención de las células cancerosas. Entonces, incluso el camu camu tiene mucha más vitamina C que la naranja. Y esto es algo que muy pocas personas lo sabemos. Y a esto nos referimos cuando digo que debemos ser conscientes de la importancia de valorar estos recursos naturales, de utilizarlos, de darle la contra a todo este sistema de comida chatarra que está imperando en el mundo entero. Y aún así, y debemos tener cuenta de esto porque tenemos un país rico en estos nutrientes. Muchos otros países no lo tienen. Entonces nosotros deberíamos valorar esto. Y bueno, les presento a estos dos jóvenes que son ingenieros forestales. Terminando la universidad, iniciaron un proyecto en el que buscaban utilizar todos estos recursos naturales, plantas medicinales, frutas, vegetales, tallos, hojas, entre muchos otros, para crear productos a base de estos. Y así es como surge Micha Rastrera, que ahora es un emprendimiento muy conocido, en la que se ofrecen productos elaborados a base de estos recursos naturales. Tienen desde productos para el aseo personal, jabones, champús, cremas, incluso ahora están incursionando en elementos para la belleza, como por ejemplo lápiz labiales, mascarilla de pestañas, entre otros. Y estos recursos los obtienen de diferentes partes de nuestro país, como podemos observar en este mapa, ¿no? De Loreto, de Ucayali, de Puno, de Cusco, de Lambayeque. Utilizan el palo santo, la miel de abeja, el coco, el algodón, la coca y el té, las sal de maras, entre otros elementos para producir sus diferentes productos, ¿no? Y este es el ejemplo que nosotros queremos, que debemos imitar. Debemos empezar desde poder consumir, saber que debemos cambiar nuestros hábitos y nuestra forma de vida.
Antes era una opción el ayudar. Antes era una opción el cerrar el grifo cuando no necesitamos el agua. Antes era una opción el no tirar la basura, el saber clasificar, el cuidar, por ejemplo, nuestra piel usando el bloqueador. Ahora ya no es una opción, lamentablemente, ahora es una necesidad. Si no empezamos a cambiar nuestra forma de vida, a ser conscientes de que realmente hay un cambio climático que nos va a traer grandes repercusiones que ya hemos vivido hace unos meses atrás, vamos a estar por un muy mal camino y lamentablemente no vamos a dejar un estilo de vida saludable para las futuras generaciones. Y nosotros como jóvenes somos los llamados a ser conscientes de esto, a informarnos y a conocer este tipo de acciones y tomar acción e imitar a estas personas que deben ser nuestro ejemplo a seguir como peruanos. Por ello, yo le pregunto a mi compañero Andy, considerando la información recibida, ¿cuáles son los retos climáticos a los que nos enfrentaremos próximamente? Bien, qué retos climáticos. Eso es lo que veremos a continuación. A ver, yo voy a hablar un poco acerca de lo que ya está con nosotros, de algo que ya está presente con nosotros y que incluso ya hemos sido testigos de ello a inicios del año, ¿no? En este caso hablamos del fenómeno del niño global y el niño costero. ¿Qué le espera a la Tierra? En este caso le espera fenómenos, le espera cosas buenas, le espera cosas malas, ¿no? Lo que veremos a continuación. Antes de empezar, me gustaría compartir esta frase con ustedes, la cual me llamó mucho la atención porque justamente las personas que nos encontramos aquí, la mayoría somos jóvenes y tenemos el derecho de estar bien informados, ¿no? Nos dice así, un pueblo bien informado es un pueblo que puede tomar mejores decisiones, ¿no? Hasta esto lo podemos ver incluso en la política, ¿no? Muchas veces la gente a veces nos informa y luego está como consecuencia quejándose o bueno, manifestándose de distintas formas. ¿Por qué? Porque se encuentra inconforme, pero esa inconformidad viene desde un origen, ¿no? Desde no estar bien informados nosotros como pueblo y no poder tomar decisiones. Entonces, a nosotros como jóvenes nos llama mucho la atención todo este tema, ¿no? Y nosotros para empezar a hablar ya de clima, antes de empezar a hablar, me gustaría hacer una pequeña introducción, ¿no? Que al hablar de clima es hablar algo, de hablar algo impredecible, ¿no? Porque el clima no puede predecirse con bases certeras. Va a pasar esto, va a pasar lo otro, lo va a pasar tal día, en tal fecha, no. Sino que se pueden dar aproximaciones. En este caso, se pueden dar estimaciones o incluso se les puede llamar predicciones. Pero esas predicciones tienen que estar acompañadas de una base científica, ¿no? Y en este caso, hago ese pequeño énfasis porque acá nos corresponde hablar con bases certeras, con buenas referencias, con unas buenas referencias sobre qué se nos viene, ¿no? A principios del año nosotros fuimos testigos de muchas noticias desgarradoras, ¿no? Veíamos cómo en las noticias los huaicos arrasaban con todas las casas, había muchos heridos, incluso hubo un reporte de que hubieron muertos, ¿no? En este caso en Piura nada más, miren, un huaico dejó 2 fallecidos y 2 heridos en el distrito de Canchaque, ¿no? En toda esa parte que está entre Canchaque y Huancabamba hubo un deslice donde hubieron muchas pérdidas, tanto materiales como pérdidas humanas, ¿no? Entonces nosotros como país nos encontramos, tenemos un plan de contingencia para poder enfrentar este fenómeno del niño. Eso es lo que nos corresponde, ¿no? También tuvimos casos de desbordes a nivel nacional, ¿no? Tuvimos diferentes casos de desborde y en este caso la Autoridad Nacional del Agua, ANA, nos dio a conocer que tuvimos 88 desbordes a nivel nacional, ¿no? Cosa que refuta lo que decía el ministro de Defensa, que en este caso nos decía que no hubieron desbordes y que en este caso, si hubieran habido desbordes, no se hubieran dado tantas cosas, ¿no? Pero un informe de la Autoridad Nacional del Agua refuta esto, o sea, está refutando lo que dice una autoridad de nosotros, un ministro, ¿no? Entonces, como jóvenes debemos estar bien informados, sobre todo leer fuentes que nos ayuden a corroborar información, ¿no?
No simplemente leer una noticia, quedarnos con esa noticia y nos dice esto y tal, ¿no? Sino investigar distintas fuentes para nosotros poder llegar a la verdad, ¿no? Siempre la verdad es por delante. También a inicios de este año tuvimos un balance, ¿no? En total se contaron 8 decesos, que en este caso son 8 fallecidos, y más de 1000 damnificados. En este caso, 1014 damnificados se contabilizó, ¿no? Si hacemos una similitud con el fenómeno del niño del año 2017, tenemos que en el año 2017 obviamente hubo más pérdidas, pero lo que sucede, o bueno, alguna similitud que le podemos encontrar es que también hubo 8 fallecidos, ¿no? Esto según el reporte nacional del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, nuestro COE, ¿no? Entonces, ¿qué impacto nos trae, no? Antes de hablar del impacto o de las cosas que se vienen, tenemos que saber qué es el fenómeno del niño, ¿no? Porque muchas veces escuchamos acerca del fenómeno del niño, que la tenemos presente todo este año. Pero la gente tiene la idea de que el fenómeno del niño son simplemente lluvias fuertes y ya, ¿no? Pero ¿cómo se origina esto? ¿Cómo le podemos nosotros brindar un concepto a este fenómeno, ¿no? Que ocurre cada 7 años, cada 5 años y dura aproximadamente entre 3 meses y se puede extender hasta el largo de un año, ¿no? Vamos a agrandar esta imagen para que me puedan entender. Miren, tenemos acá un mapa mundi, ¿no? Un fragmento del mapa mundi. En este caso tenemos, acá está todo lo que es América del Sur, tenemos aquí nuestro país y tenemos colores, ¿no? Tenemos color celeste, tenemos colores naranjas y tenemos colores amarillos, ¿no? Ustedes ya por intuición ya saben que el color naranja representa la calentura, ¿no? La temperatura, que en este caso se ha incrementado. Entonces, si nosotros le damos una definición a qué sería el fenómeno del niño, significa en pocas palabras el incremento de la temperatura en el mar, ¿no? Pero al hablar del fenómeno del niño, nosotros tenemos 2 fenómenos del niño, ¿no? O sea, tenemos el fenómeno del niño costero y el fenómeno del niño global, que no es lo mismo, ¿ya? No quiere decir que si ocurre un fenómeno del niño global, ocurre un fenómeno del niño costero. Pero ahora los actuales reportes ya nos dan cuenta que ya iniciaron los 2 o que van a iniciar los 2. A ver, nosotros tenemos aquí una parte, la parte que acompaña las costas de Sudamérica. Miren, la parte que tenemos Ecuador, Perú, incluso Chile, ¿no? Todas estas partes, cuando se da una calentura, un aumento de temperatura en los mares, que en este caso, si nosotros recordamos por geografía o si es que no lo tenemos en cuenta, este es el mar del Pacífico, ¿no? Toda la temperatura y el aumento de temperatura en el mar del Pacífico, y en este caso en las costas de Sudamérica, es el niño costero, ¿no? Esa va a ser la diferencia, que el niño costero solamente es en las costas. Cosa muy diferente y muy distinta es el niño global, ¿no? El niño global se va a dar en el centro del Pacífico, no al norte, no se va a dar, se va a dar en el centro del Pacífico, ¿no? Y estas zonas, las investigaciones, bueno, los científicos le han denominado el niño 1+2. Toda esta zona que va desde Perú, Ecuador, abarca parte de Chile, se llama el niño 1+2. Y la parte de acá se le denomina el niño 3, ¿no? Entonces, teniendo claro ese pequeño concepto sobre lo que es el fenómeno del niño, entonces ya podemos pasar a los. Ahora, si nos preguntamos por qué se brinda este efecto, este efecto es más que todo por los vientos alisios, ¿no? Los vientos alisios mueven masas de agua caliente y la traen hacia todo nuestro continente, ¿no? Entonces, todas estas masas que vienen se acumulan y se quedan en las costas de Sudamérica. Es por eso que se incrementa o es por eso que nace el fenómeno del niño, ¿no? A ver, nosotros tenemos 2 diferencias ya, el niño costero y el niño global. ¿Qué efectos nos traería el niño costero y qué efectos nos traería el niño global? En este caso ya tenemos claro que se dan muchas lluvias, ¿no? Se van a dar muchas lluvias en todo lo que es la costa, ¿no? En este caso las lluvias se van a dar en el tiempo de verano, ¿no? Esto sí sucede el niño costero, pero si sucede el niño global van a suceder efectos meteorológicos distintos. Ya no va a haber muchas lluvias en la costa, sino que va a haber ausencia de lluvias, en este caso en el sur de nuestro país, ¿no? Que es la parte que se encuentra. Entonces, para nosotros no creer en falsas noticias, en fake news, tenemos un centro encargado, que es una comisión multisectorial que está encargada por CENAMI, por IGP, por Defensa Nacional, por CENEPRED, etc.
¿no? Esta se llama ENFEN. ¿De qué se encarga esta institución? En este caso, se encarga del estudio del fenómeno del niño a nivel nacional, porque existe una institución, el Centro de Administración Nacional Atmosférica, que se llama NOAA y que en este caso estudia, pero a nivel global. O sea, vamos a tener en claro que uno se va a dedicar al estudio del fenómeno global y uno solamente se dedica al estudio del fenómeno del niño costero, ¿no? En este caso, el niño costero lo estudia solamente en FEN y el niño global lo estudia NOAA, ¿ya? Así se le llama NOAA. Sus siglas están en inglés y significa la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica. Entonces, a ver, existe una probabilidad, miren, tenemos un cuadro a continuación, existen muchas probabilidades de lo que va a suceder. Pero este último informe ha sido de julio, del mes de julio. En este caso hablamos de una fecha exacta, del 5 de julio. Y en este caso, ¿qué nos espera? Miren, tenemos un porcentaje de probabilidad. Vamos a tener en este caso un niño débil a moderado con el 37% de probabilidad y el niño moderado que va a ser con 33% de probabilidad. No vamos a tener, o bueno, no existen las especulaciones de que va a haber un niño extraordinario. Si ustedes se preguntan qué es un niño extraordinario, es un niño con precipitaciones muchísimo más fuertes y catastróficas que, si lo recordamos, nos podría venir a la mente el fenómeno del niño del año 1998, ¿no? Ese fenómeno del niño sí se le catalogó como extraordinario. Hasta ahora nosotros tenemos probabilidad o tenemos estimaciones de que va a ser entre débil y moderado. Pero no está de más estar alertas e estar informados para saber qué hacer, ¿no? Para estar preparados. Entonces, ¿qué impacto tendrá el niño costero? En este caso va a tener dos tipos de impacto, ¿no? Va a tener el impacto agrícola y el impacto pesquero. El impacto agrícola, ¿por qué? Porque en este caso se va a ver afectado por la pérdida de terrenos, por los daños en los canales de irrigación y los efectos en la producción pecuaria. ¿Por qué? Porque bajará la producción, en este caso, de carne y la producción de leche. También bajará la producción de arroz, entre otras más, ¿no? Vemos el caso reciente de Ecuador, donde actualmente hay una crisis alimentaria porque se vieron afectados muchos campos de cultivo de arroz. Entonces, lo que pasó a inicios del año les está afectando ya ahorita, ¿no? En este caso, necesitamos esa información. También tenemos otro impacto que va a ser sobre todo que la pesca se va a ver reflejada, sobre todo su problema en la profundización de los cardúmenes de anchoveta. ¿Qué quiero decir con esto? Que los cardúmenes de anchoveta suelen criarse en aguas muy frías, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos, el Perú es un exportador de anchoveta a nivel mundial. Entonces, nosotros necesitamos esas exportaciones, ¿no? Pero al agua encontrarse cálida, la anchoveta obviamente se va a ir más abajo. Se va a ir más o menos entre unos 120 metros hacia abajo, y para los pescadores, en este caso, el boliche, que es la malla con que la cazan, no les va a alcanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque se encuentra muy profundo. Y esto se encuentra muy profundo, ¿por qué? Porque no es su hábitat natural, ¿no? Bueno, en el sector agrícola me olvidé de mencionarles algo, ¿no? Piura, por ejemplo. Piura es un exportador de mango a nivel nacional, ¿no? Entonces, Piura, al no encontrarse con un invierno, quiere decir que los árboles de mango no florecen. Y si no florecen los árboles de mango, ¿cómo vamos a tener mango? ¿O qué exportaciones de mango vamos a tener este año o para este año, ¿no? Otra consecuencia, otro impacto que vamos a tener y que debemos tenerlo muy en claro es la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque la seguridad alimentaria es tener muy en cuenta la provisión de alimentos, ¿no? En este caso, si es que se dan crisis alimentarias, se van a escasear los alimentos, no vamos a tener accesibilidad a estos alimentos y van a venir distintas crisis, ¿no? En este caso van a venir subidas de precio y otras cosas más que vienen con este problema. Bueno, mi compañero Eric hablaba acerca del cambio climático, ¿no? Y acá les hago una aclaración. El cambio climático no tiene un estudio científico que vincule una relación con el niño costero o con el fenómeno del niño. No existe un estudio científico que diga el cambio climático produce el niño. No. En este caso interactúan, sí. ¿Por qué? Porque recordemos que el clima es como un motor, ¿no? Y cada engranaje del motor funciona de manera distinta. Entonces, si este funciona, va a afectar al otro y al otro y al otro. Entonces, al tener nosotros un planeta caliente, ¿cómo va a interactuar esto? Todo el fenómeno del niño, ¿no? Entonces, esa es una preocupación muy grande, ¿no? Tenemos un caso, por ejemplo, la ola de calor en Europa, sobre todo en el sur de Europa,
todas las altas temperaturas que están registrándose y que se están viendo que no, en años anteriores y nunca se habían visto, ¿no? Por ejemplo, si ya nos vamos a nuestro país, nunca en 140 años no ha habido un julio más caliente que el que está actualmente, ¿no? O sea, este es el primer julio, es el único mes más caliente de los últimos 140 años, ¿no? Ahí podemos nosotros plantear nuestras predicciones. Entonces, ¿qué trae consigo el impacto global? ¿No? Ya vimos qué puede traer el niño costero, pero veamos qué trae el impacto del niño global. En este caso va a traer lo que son las sequías severas, ¿no? Sequías e inundaciones severas. ¿Por qué? Porque se van a ver afectados muchas partes del mundo. Vamos a tener también afectaciones a la biodiversidad marina. Miren, acá tenemos una imagen, ¿no? Que en este caso, algunos lo sabrán, algunos no, pero este es el fitoplancton, ¿no? Y si nosotros recordamos las clases que nos hacían en primaria, tenemos que el fitoplancton es el alimento de los peces, ¿no? Y al no haber fitoplancton, al afectarse este recurso, ¿de qué se van a alimentar los peces? ¿No? En la siguiente imagen tenemos los arrecifes de coral, se le llama, ¿no? Con el incremento de la temperatura, todos estos arrecifes de coral se van a blanquear y por ende van a morir de hambre. Entonces, trae una serie de problemas que nosotros tenemos que estar preparados para saber cómo afrontarlos, ¿no? Obviamente, no está de más decir que va a traer altas temperaturas y también traerá muchas precipitaciones, ¿no? A ver, tenemos un mapa mundi, ¿no? Si decíamos que el fenómeno del niño global afectará de una manera, valga la redundancia, global, o sea, casi a mayores partes del mundo, y el niño costero solamente afectará a las costas de Sudamérica. Entonces, al tener nosotros presente ya un niño global y un niño costero, que se le pronostica ya va a empezar en un par de meses, ¿qué va a pasar con esto, no? En este caso vamos a tener muchas precipitaciones, vamos a tener precipitaciones en el Cuerno de África. Miren, si nosotros observamos África, tiene como una especie de cuerno, ¿no? Si es que se logra percibir en la pantalla. Todo este cuerno va a ser afectado, partes de Australia también, partes de Asia y partes también del sur de Norteamérica y todo ello. Bueno, ya llegando a la parte final, ¿qué debemos hacer nosotros para estar preparados, no? Como jóvenes, ¿qué nos compete? Hacer manifestaciones, no sé, ¿qué nos compete o qué se preguntan ustedes qué nos compete hacer? ¿Qué nosotros podemos hacer? En este caso, como primer recomendación es estar bien informados, ¿no? En este caso, prever lo que pueda acontecer y estar preparados, ¿no? Porque si ya dijimos que afecta el sector agrícola, ¿de qué manera se prepara la gente del sur del país? Y si hablamos también en un caso de crisis sanitaria, porque recordemos que se ha dado una crisis de dengue, mucha infectación de dengue, en este caso la contabilización es de más de 140,000 afectados de dengue y cerca de 232 muertes al último reporte de julio. Entonces, todo eso que nos impactó del dengue, ¿cómo se va a ver reflejado, ¿no? Entonces, las recomendaciones es, como jóvenes, estar preparados y tener una información clara para poder difundirla, ¿no? Y sobre todo informarnos con bases que nos ayuden a dar una buena interpretación, ¿no? No simplemente decir, ay, el fenómeno del niño viene y se vienen muchísimos desastres, ¿no? ¿Por qué se vienen esos desastres? Y si es que hay probabilidad de que ocurran esos desastres, ¿no? Entonces, ya habiendo llegado a la parte final, yo me pregunto, ¿cómo enfrentar los problemas generados en la relación del ciudadano peruano con su territorio, ¿no? Hasta esta parte ya hemos llegado con la final de la ponencia y bueno, quiero agradecerle a todos los oyentes y antes de retirarse me gustaría cederle la palabra a la doctora Rosa. Gracias, Andy. Gracias, hijo. En primer lugar, felicitar a todos los panelistas, a los jóvenes panelistas que hoy nos acompañaron y agradecerles muchísimo por la temática tan interesante que hoy nos han mostrado. Antes de pasar a la siguiente parte de nuestro webinar, quisiera por favor invitar a nuestro panelista Eric para que pueda responder a una pregunta que se formuló dentro de nuestros comentarios. Sarela preguntó qué iniciativas creen que deberían aplicarse para mantener esas especies en extinción. Eric. Partamos de nuestra ciudad. Hay que realizar ciudades biosostenibles, porque las ciudades también son el hábitat de esas especies. Pongamos el ejemplo de Piura.
en los algarrobos de Piura. ¿Qué especies viven? Los pagazos, por ejemplo, tenemos los chilalos, periquillos, todas esas especies están en un riesgo de extinguirse. Si tenemos más hábitats para ellos, especies vegetales, ellos van a poder coexistir. La coexistencia del ser humano con el resto de seres vivos no es algo imposible. Se ha venido dando, se puede realizar y se puede mejorar. Otra alternativa, y ya lo vemos un poco más a las grandes medidas, pueden ser los lugares reservados, las reservas ecológicas. Y ahí es un trabajo no solamente conjunto de la población, sino del Estado que dé respuestas y lo implemente como política pública. Esto es decir, que lo tenga centrado y claro, con leyes que protejan, regulen, con instituciones. Por ejemplo, tenemos a CERFOR, los guardias forestales que se encarguen de resguardar y cuidar todos estos territorios. Esas medidas yo las considero fundamentales. Muy bien, gracias Eric. Ha sido muy importante la respuesta que has brindado para todos nuestros oyentes. Como les señalé al inicio de nuestro webinar, los estudiantes de este proyecto han creado distintas formas para mantenerse comunicados con sus compañeros jóvenes y contagiarlos con el logro del objetivo que ellos tienen planteado. Así es que para seguir enterándolos a ustedes de qué formas pueden contar con esta presencia, enterarse de estos temas, tener participación activa en valga la redundancia, en las actividades que tiene el grupo de mentes responsables para un Perú mejor, quiero invitar a María Julia. Ella tiene 21 años, es estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, también es protagonista de este proyecto, y ella tendrá a cargo el lanzamiento de nuestro sitio web. Ella les va a explicar cómo pueden seguirnos. Adelante, María Julia. Muchas gracias, mi Rosa, por el pase. Muy buenos días, distinguido público y comunidad UNEPINE que se encuentra viendo esta transmisión. El principal objetivo que tiene nuestro proyecto de responsabilidad social universitaria es transmitir aquellos conocimientos que nosotros hemos venido consolidando a lo largo del desarrollo del curso de Geografía del Perú, así como también del curso de formación cívica y ciudadana. Todo ello con fin de generar un impacto positivo en nuestra sociedad, razón por la cual nuestro proyecto lleva por nombre Mentes Responsables para un Perú Mejor. A su vez, también mediante ello, pues buscamos transmitir aquellos recursos y potencialidades con las cuales cuenta nuestra región. Y como ya lo dijo la Miss Rosa, entonces para mantenernos en contacto tenemos en cuenta lo que es nuestra página web, que a continuación se las iré mostrando y la cual también les invito a que nos sigan. Bien, esta es nuestra página web, la pueden encontrar como Mentes Responsables. Aquí vamos a encontrar ciertos ámbitos en los cuales nosotros nos estamos haciendo énfasis. El primero de ellos sería en lo que respecta al Perú físico. Aquí básicamente al darle clic pues vamos a hallar publicaciones de lo que viene a ser la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Vamos a encontrar infografías, folletos, los cuales les permiten informarse más sobre el tema de forma didáctica. El otro punto que tenemos es el Perú económico, en el cual pues van a estar alojadas ciertas publicaciones de lo que vienen a ser los recursos y las potencialidades en materia económica que nuestro país posee. El tercer ámbito tiene que ver con la parte de la política, ¿no? Pues es muy importante, el ser humano siempre va a estar relacionado con la política y entonces aquí vamos a encontrar información acerca del Estado, la estructura misma que tiene el Estado y de la forma de gobierno. Y finalmente hemos implementado un nuevo ámbito como es el ámbito de Perú Ciudadano, pues si nosotros hablamos de que queremos generar un impacto positivo, entonces también debemos tener en cuenta este ámbito, razón por la cual aquí hay publicaciones acerca de la familia, los valores cívicos y también información acerca de la formación ciudadana y cívica. Comentarles también que si quieren conocer un poquito más de nosotros pueden darle clic al botoncito que hace referencia a quiénes somos. Aquí encontrarán descripción sobre nosotros, la visión y también pequeñas fotografías en las cuales van a encontrar a ciertos miembros que pertenecen a este hermoso proyecto. Tenemos también la sección de noticias en las cuales pues se hayan alojadas cierta información acerca de temas relevantes y de problemáticas que acontecen en nuestra región y también en nuestro país.
Y un punto importante que cuenta nuestra página web es que tenemos la sección de eventos, en la cual se va a estar mencionando y promocionando los eventos que realizamos como proyecto, ¿no? En este caso, pues les quiero hacer la cordial invitación para el día de mañana, nuestro segundo día de webinar, el cual va a ser a las 10 de la mañana vía transmisión por Facebook, y también lanzarles e invitarlos de forma cordial a lo que vendría a ser nuestra expoferia denominada GeoCiu 2023, la cual se va a realizar en el frontis de la Municipalidad de Castilla, y en la cual pues van a poder ustedes al visitarnos encontrar 6 stands, los cuales van a estar enfocados en lo que viene a ser la geografía y la parte ciudadana de forma didáctica. Y siguiendo con esa didáctica, pues también en nuestra página web van a poder encontrar ciertos juegos en los cuales se van a divertir, pero a la vez también van a aprender. Y un punto muy importante con el cual cuenta nuestra página web es que también tenemos nuestras redes sociales. Tenemos 4. La primera de ellas viene a ser Instagram, la cual la pueden encontrar como Mentes Responsables. Aquí se hayan alojado posts de los diversos ámbitos que ya les he venido mencionando, y también a través de nuestras historias de Instagram pueden interactuar con nosotros de forma más cercana. La segunda red social vendría a ser Facebook, la cual también se hayan alojadas ciertas publicaciones, las cuales cuentan con pequeñas descripciones y con infografías, folletos, los cuales les permiten adquirir más conocimiento sobre ello. Tenemos también nuestra cuenta de YouTube, la cual se encuentra como Mentes Responsables para un Perú Mejor. Aquí se hayan alojados videos cortos de lo que viene a ser la geografía y también la parte ciudadana. Y como última red social que hemos venido integrando, y como sabemos que esta pues hoy día está ya causando mucha sensación, entonces nos hemos unido a lo que es TikTok, la cual nos pueden seguir como Mentes Responsables, y aquí van a encontrar publicaciones que, como pueden observar, con la participación de los diversos integrantes, los cuales han hecho estos videos con mucho empeño para que ustedes puedan aprender de forma dinámica, y los invitamos a seguir, así como también que sigan y se registren en lo que viene a ser nuestra página web. Para eso, en la parte inferior de la página web van a encontrar este formulario en el cual ustedes lo pueden rellenar, y también si ustedes tienen alguna duda, consulta, aquí en la parte inferior tenemos lo que es un chat en el cual nos pueden escribir sus dudas, consultas, inquietudes, que nosotros muy gustosos estamos de poderlos atender. Muchísimas gracias. Muy bien, María Julia, realmente impresionada. Felicitaciones con todos los logros que ustedes han tenido. Y escucharon a María Julia, nos pueden seguir en distintas redes. Tenemos para todos los gustos y preferencias, y si ustedes quieren enterarse de los temas que interesan sobre nuestro país, visítenos. A continuación tengo un par de preguntas que hay dentro del público y que me gustaría invitar a Yarita para que responda la pregunta que dice: ¿cómo contribuye la variedad climatológica del Perú en la agricultura y la biodiversidad? Yarita. Claro. La climatología, nuestra diversidad climática, sí contribuye, y contribuye de manera positiva. ¿Por qué? Porque como yo lo vine explicando alrededor del tema, hay condiciones climáticas que han permitido que, por ejemplo, en nuestra selva se cultive piña. La piña es un producto que necesita de altas temperaturas y también de lluvia constante para que pueda producirse. Entonces, como en la selva peruana encontramos esas características de grandes temperaturas que sobre todo sobrepasan los 28 grados centígrados, es que ese cultivo de piña puede llevarse ahí. También lo veíamos con los peces, ¿no? En este caso, el pez boquichico, que también necesita de estas temperaturas elevadas. Entonces, ahí vemos este ejemplo en cómo nuestra diversidad climática contribuye a que en ciertos lugares en específicos, se produzcan, se cultiven distintos productos. Porque nosotros sabemos, si nos vamos de viaje, por ejemplo, a lo que es Ica, ¿no? Vamos a encontrar la producción de uva, que también necesita de altas temperaturas. Pero si nos vamos a los Andes peruanos, por ejemplo, a zonas como Junín, vamos a encontrar lo que es producción de maíz. ¿Pero por qué? Porque esas zonas tienen un tipo de clima que va a contribuir o que contribuye a la producción de este producto. Pero no solo también depende del clima, ¿no? También depende del tipo del suelo que poseemos, que también nuestro país tiene suelos muy productivos, que sumado con estas condiciones climáticas van a dar como fruto los productos que nosotros poseemos, ¿no? Y que se están exportando al exterior y representan sobre todo ingresos económicos bastante importantes para nuestro país. Muy bien, gracias, Yarita. Voy a ceder el pase ahora. También tenemos una pregunta en el público
que dice cómo podemos concientizar a la población en la protección de nuestra flora y fauna. Esta pregunta podría responderla Eric. Sí. La conservación de la flora y fauna, las diversas acciones que nosotros podemos hacer, y una de ellas es la que estamos realizando hoy, que es este webinar y lo que estamos transmitiendo a través de Facebook, brindando información a través de casos que sean comprensibles, accesibles y que sean transmitidos, no solamente que queden en este medio, sino que de ahí se transmitan y se difundan a nivel no solamente local, sino también hay que orientar al nivel nacional, inclusive internacional, porque como mencioné, no es un problema aislado, es un problema de todos. Y si todos nos vemos involucrados, ¿por qué no podemos ser parte de ese cambio? Ahí también se puede hacer a través de la publicidad, que es esencial y es fundamental. Si vemos que marcas propician la venta de productos, ¿por qué no propiciar también el cuidado de nuestro ambiente, el cuidado de nuestra casa? Nos vamos a morir. Hay que decir las cosas claras y concisas, transmitirlo. El Estado mismo tiene que incentivar eso, no tiene que callarlo. Las noticias tienen que difundirse. La prensa tiene que jugar ese mismo rol. Es decir, cuántos bosques se han talado en tal año, mostrar estadísticas, las aves, reportajes. Es lo que falta en el Perú, por ejemplo, los reportajes que son muy interactivos y creativos y puede funcionar. Muy bien, Eric, muchas gracias. A sumar a todo lo que tú has dicho, se necesita jóvenes comprometidos, jóvenes responsables que se involucren en la solución de los problemas que tiene nuestro país, principalmente en la tierra en la cual vivimos, porque es la tierra en la cual ellos van a vivir en el futuro. De modo que si queremos cuidarla y preservarla, tenemos que ponernos en acción. Invito a continuación a Andy para que dé respuesta a la pregunta que se formuló entre nuestros acompañantes. ¿Cuál es el escenario más optimista si logramos restaurar las zonas afectadas por el cambio global en nuestro país? Bien, gracias, doctora. Bien, el escenario más optimista sería hablar de un escenario utópico, porque siendo bien realistas, nuestro país y la mayoría de países de Latinoamérica no se encuentra preparado y es muy difícil que se restaure porque ya estamos a casi 2 a 3 meses. La mayoría lo pronostica entre los últimos meses del año que ya empiecen ya las lloviznas, que ya empiece las precipitaciones fuertes. Entonces, el escenario más utópico sería que el país logre afrontar un fenómeno del Niño, pero esto es una cosa que es muy difícil que se logre. La presidenta ha puesto en plan muchos otros planes también, pero lo que más sería es que se apuren las obras. ¿Por qué? Porque al encontrarnos ya en un escenario próximo a que ya se den estos fenómenos, entonces lo que más se debe hacer es apurarnos, ¿no? En este caso yo escuchaba a Javier Núñez, que los invito también a escucharlos, es un estudioso del clima, también los invito a escuchar a Abraham Levy, al doctor Takakashi también, que estudian todos estos fenómenos en nuestro país y que hablan que es muy difícil que el Perú afronte todo esto. Entonces, si hablamos de un escenario optimista, es hablar de un escenario utópico, pero ese escenario utópico sería que el país sí logre afrontar, pero es una posibilidad muy nula, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Andy. A continuación quisiera invitar a Cecilia. Cecilia, una última pregunta que nos hace Mari Violeta. Ella dice, ustedes comentaron acerca de los productos naturales para beneficios de aquellas personas que padecen cáncer. La pregunta es, ¿cómo ayudarían o apoyarían a personas con ese tipo de enfermedades y que tienen bajos recursos económicos? Cecilia. Bueno, en realidad hablamos de recursos naturales. Por ejemplo, se presentaba el consumo de camu camu y está ligado a la buena alimentación. Es decir, como lo plantea y lo está poniendo en práctica en salud, ¿no? Cuando hay una enfermedad es necesario seguir un control con medicamentos, pero además de ello hay una medicina complementaria que nos ayuda a reducir algunos efectos de síntomas. Entonces es importante, en primer lugar, conocer que existe, ¿no? Es decir, y ser conscientes de que si nosotros tenemos una buena alimentación en esta enfermedad en específico también es importante tener una buena salud mental, vamos a poder darle
batalla a estas enfermedades. Entonces, empezaremos primero por conocer cuáles son las bondades de ciertos elementos naturales que nos pueden ayudar a beneficiar en esto. En este caso, bueno, mientras investigaba, encontré el camu camu, también hay información de que la vitamina C y algunos lácteos también ayudan, pero partiendo por allí, por informarnos y por ser conscientes de que si tenemos una buena alimentación, vamos a poder contrarrestar algunos síntomas. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. Creo que ella ha dicho una parte muy importante. Cuando se es joven, muchas veces no nos preocupamos por una prevención de algunas enfermedades. En nuestro sitio web van a encontrar ustedes en la parte de Perú Económico enlaces de distintas páginas web que los chicos hicieron con algunos productos que tenemos en nuestra naturaleza, la bondad geográfica nos ha proporcionado y que pueden ser consumidos por todos los jóvenes que nos están viendo y por los que también no somos jóvenes en algún momento para preservar o para prevenir alguna enfermedad que pudiéramos tener o tal vez también para compartirlo con nuestras familias si alguno de ellos está padeciendo de alguna enfermedad. No los cura definitivamente, pero contribuye a prevenir algunas enfermedades. Los invito a que nos sigan. Muchas gracias a todos los panelistas, agradecemos de manera muy especial y a continuación quisiera invitar a nuestra sala al grupo de estudiantes que voy a mencionar porque ellos son los protagonistas de este proyecto, estudiantes del 7º ciclo junto con los estudiantes del 5º ciclo que no nos acompañan, pero que han estado presentes en esta actividad de la misma forma con los chicos del 9º ciclo que mañana harán su webinar. Invito a la sala a la señorita María Emilia Andrade, María Julia Bautista, Jimmy Bernal, Segundo Obadilla, Alejandra Calle, Marcio Calle, Jesús Chero, Daira Chiroque, Jonathan Contreras, Kevin Elías, Alexandra Girón, María Ivette Guerrero, Wilson Guevara, Marjorie Infante, Mari Violeta Jiménez, Daniel Juárez, Lazo, Jefferson Litano, José Carlos López, Paola Martínez, Richard Merino, Evelyn Navarro, Sharon Pasos, Karen Peña, Carol Raimundo, Angie Rodríguez, Yarita Rodríguez, Karen Ruiz, Gladys Sánchez, Lucero Sánchez, Melissa Sullón y Sarela Zurita. Son ellos los protagonistas de este proyecto y permítame decirles que llegar a esta culminación de este webinar y haber presentado todo lo que ustedes hoy han visto requiere definitivamente la felicitación de todos ellos y de quienes nos han acompañado. Agradecemos de manera muy especial a todos los jóvenes panelistas y a todos aquellos que hoy nos acompañaron.